Una de las transformaciones básicas que se realizan al leer un data frame en Pandas es verificar que los enteros y los flotantes hayan sido leídos correctamente. Un caso particular es cuando el entero o el flotante ha sido leído como un string o cadena de texto. En este caso tenemos un ejemplo en el siguiente archivo llamado data.csv. Este contiene las columnas order ID, price y percentage. Order ID es una columna de enteros consecutivos, price es una cadena de enteros seguidos por el símbolo de pesos y percentage es una columna de valores con el punto decimal, excepto en el último valor en el cual no aparece. En esta columna noten que también aparece el símbolo de porcentaje como tal. Al realizar la lectura, hacemos la impresión tanto del data frame como de los tipos de las columnas. Podemos observar entonces que order ID es una secuencia de enteros, price es una columna de valores enteros con el símbolo de pesos al final y percentage es una columna de valores en punto flotante con el símbolo de porcentaje. Al imprimir los tipos de las columnas encontramos lo siguiente. Order ID ha sido impreso con o leído con un tipo entero 64, price y percentage con tipo object. Es necesario aclarar que en Pandas no existen columnas tipo string. Este es reemplazado por el tipo object. En otras palabras, cuando una columna es tipo object, quiere decir que fue leída como string como tal. Esto se debe a que las cadenas válidas para conformar un entero o un punto flotante no contienen ni los símbolos de pesos ni los símbolos de porcentaje. Para realizar la corrección de ambas columnas, debemos eliminarlos y hacer la conversión al correspondiente tipo. En el caso de la columna price tenemos df.price igual a df.price.strip. Con la componente str estamos accesando a las funciones tipo string que contienen las series de pandas y particularmente accedemos a la función strip, la cual usualmente elimina espacios en blanco al principio y al final de una cadena de caracteres. Sin embargo, acá le estamos indicando que también elimine el símbolo de pesos. Cuando lo hemos eliminado, por ejemplo, en esta cadena nos queda 234. Sin embargo, sigue siendo leída o interpretada como tipo string. Por lo tanto, es necesario hacer la conversión a tipo entero. Para ello usamos asType integer. Un proceso similar lo hacemos para la columna percentage, para la cual eliminamos el símbolo de porcentaje y hacemos la conversión a punto flotante o tipo dato float. Al imprimir nuevamente el data frame y los tipos de datos, encontramos que tanto price como percentage han sido leídos correctamente y los tipos de las columnas son entero 64 para order ID y price y float 64 para percentage. Esto quiere decir que ya han sido leídas correctamente y podemos realizar operaciones numéricas con ellas. Otro problema que se suele presentar en la lectura de datos con pandas es que las categorías son codificadas como valores enteros. En el siguiente ejemplo tenemos un archivo llamado data.csv con las columnas Person ID y Status. Person ID es una columna de consecutivos, mientras que el Status es una columna con valores numéricos como tal. Estos valores codifican tres categorías del estado de una persona: 0 soltero, 1 casado y 2 divorciado. En este caso entonces la columna es leída como tipo de dato entero. Aquí tenemos entonces la lectura, la impresión del data frame y los correspondientes tipos. Aquí entonces evidenciamos dicha lectura como valor entero. Sin embargo, esta categorización, esta lectura como entero es un error, ya que realmente la columna status es una categoría. Para hacer la corrección, hacemos dfStatus igual a df.status.asType category.
Esta palabra clave, noten que la pasamos como un string, es un nombre especial para pandas, el cual le indica que la columna es una categoría. Después de haber realizado la conversión del tipo, imprimimos nuevamente el data frame y los tipos de las columnas. En este caso entonces aparece que person ID es un entero 64, mientras que status es de tipo categoría. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? Por ejemplo, al utilizar la función describe, noten que estos cómputos numéricos como el conteo, la media o la desviación estándar son realizados únicamente para la columna person ID, que es una columna de enteros, y que no se realiza para la columna status, que es categoría, ya que esto no tiene sentido para las categorías, ya que pudo haber sido categoría ABC y no tiene sentido un promedio, por ejemplo. Al realizar la impresión de la columna status, vemos entonces que los valores son 0 para el primer registro, 0 para el segundo, 1 para el tercero y así sucesivamente. El nombre de la columna es status, el tipo es categoría y adicionalmente indica que tenemos 3 categorías representadas como enteros de 64 bits que toman los valores 0, 1 y 2. Aquí entonces la columna ha sido leída correctamente y tiene el tipo que realmente le corresponde. Noten que cuando una columna es categórica, numérica, después de la lectura es obligatorio realizar la conversión como as type categoría, ya que no hay forma de decirle directamente en un CSV a pandas que la columna es de tipo categórico. Otro tipo de chequeo que tiene que ser realizado durante la lectura de datos con pandas es la verificación de las columnas numéricas y particularmente del rango de valores que ellas tienen. En este caso es posible encontrar columnas que contienen valores más allá de los límites normales o permitidos para esa columna en particular, y esto depende de las reglas de negocio. Las opciones que tenemos en el caso de valores que están por fuera del rango permitido o el rango posible son las siguientes: el borrado del registro, la conversión de ese valor o valores que incumplen el rango numérico a nulos, la corrección o limitación al máximo o mínimo, es decir, si el valor excede el máximo, se lleva al máximo como tal; si el valor es inferior al mínimo, se lleva al mínimo como tal. La imputación, como si fuese un valor nulo, es decir, la corrección con base en otra columna u otras columnas, y la actualización a un valor preestablecido. Para ejemplificar este proceso, vamos a crear el archivo data.csv que contiene un person ID, un consecutivo entero, y una columna llamada range call que contiene valores numéricos como tal. Para la columna range call, vamos a suponer que el rango válido de valores es 1, 2 y 3. Al realizar la lectura, pues no hay ningún problema, pero lo que nos interesa es verificar estos rangos. Para ello entonces vamos a realizar una selección condicional en el cual seleccionaremos aquellos registros que cumplan con una de las siguientes condiciones. El valor de range call es menor que 1 o, la barra vertical, el df.rangecall es mayor que 3. E imprimimos los números de los registros que tienen este valor. Aquí tenemos 3, 4, 6 y 7 y a su vez también los valores numéricos que incumplen los límites como tal: 10, 0, 10 y 9. Ahora, la primera opción que tenemos es convertir los valores mayores que 3 en 3 y los valores menores que 1 convertirlos en 1. Para ello vamos a realizar el siguiente proceso de asignación. Hacemos df.rangecall y selección booleana de los registros. En este caso se seleccionarán aquellos registros para los cuales el valor de range call sea mayor que 3. Y a esos registros les asignaremos el valor de 3. En la siguiente línea
vamos a seleccionar aquellos valores con range call menor que 1 y les asignaremos el valor de 1. Como resultado, obtenemos un data frame para el cual la columna range call contiene únicamente valores válidos. Otra opción que se tiene es el borrado de registros que no cumplen con el rango de valores. Esta opción es compleja ya que borramos registros que no cumplen la condición y por tanto podemos reducir muchísimo el dataset que tenemos. En este caso vamos a realizar la selección de aquellos valores que están entre 1 y 3. Para ello realizamos entonces df igual a df selección lógica. Tenemos acá en esta parte aquellos registros cuyo valor de range call es mayor o igual que 1 y el ampersand aquellos registros que tienen range call menor o igual que 3. Como resultado, se devuelven únicamente aquellos registros que están dentro del rango. Al imprimir el data frame, línea 8 con este df, obtenemos entonces un data frame cuyos valores para la columna range call son válidos. Otra opción es hacer explícitamente el borrado. Para ello vamos a utilizar la función drop. En la línea 8 tenemos entonces la especificación de aquellos registros que no cumplen con el rango preestablecido. Para ello entonces vamos a obtener los registros para los cuales el valor de range call es menor que 1 o el valor de range call es mayor que 3. Para estos registros obtenemos directamente el índice con la propiedad .index y le decimos a la función que los borre in place, es decir, que borre en memoria directamente sin necesidad de hacer la asignación como tal. Para ello entonces utilizamos este in place igual a true. Como resultado obtenemos un data frame para el cual los registros son todos aquellos que cumplen con el rango de valores admisibles para la columna range call. Dentro de la lectura de datos también tenemos que verificar los rangos de las fechas. Para ejemplificar este proceso vamos a crear el archivo data.csv que contiene un event ID y un event date. El event ID simplemente es un entero y event date es una fecha en formato año, mes, día separado por guiones. Esta columna va a ser la que vamos a verificar. Cuando realizamos el proceso de lectura de este archivo e imprimimos el data frame y los tipos, encontramos lo siguiente. Primero, que la lectura es correcta, no hay ningún valor extraño en la lectura como tal, pero los tipos son entero de 64 para event ID, es un tipo de dato correcto, y objeto para event date. Sin embargo, este event date es incorrecto, ya que realmente estamos leyendo una fecha. Y esto implica entonces que debemos realizar la conversión a un datetime que pueda ser interpretado por pandas. Para ello entonces vamos a utilizar la función de pandas toDateTime con el fin de realizar la transformación de la columna. El proceso es el siguiente. Hacemos df.eventDate igual a pandas.toDateTime y pasamos la columna como tal que queremos transformar, en este caso eventDate. Al realizar la impresión y los tipos de las columnas, encontramos que el data frame se sigue presentando de igual manera. Sin embargo, la columna eventDate ya es interpretada como un elemento del tipo datetime64, el cual es el tipo de dato para fecha y tiempo que utiliza pandas internamente. Ahora, supongamos que los rangos de fecha válidos van a ser entre 1950-0101 y la fecha actual. En muchos casos de modelación de datos, no tiene sentido que tengamos fechas hacia futuro. Entonces, hacer la validación respecto a la fecha actual puede ser muy importante, ya que evita que tengamos datos en el futuro que podrían ser causados, por ejemplo, por una mala digitación
o por una lectura incorrecta en alguna parte cuando se preparó el archivo que estamos importando. Para obtener el hoy, la fecha de hoy, vamos a utilizar la función datetime de Python. Para ello utilizamos import datetime as dt. Hacemos today igual a pd.toDatetime. Aquí estamos haciendo la conversión al tipo de dato que usa Pandas internamente desde el tipo de dato de la librería datetime. En este caso utilizamos dt.date.today, el cual nos reporta la fecha actual o fecha del sistema que usa el computador en ese momento. Al imprimir el contenido de today, nos sale un timestamp con la fecha actual y la hora en ceros. Ahora, ya que tenemos el timestamp como tal para la fecha de hoy, podemos hacer la verificación de restricciones entre 1950-0101 y la fecha actual. Para ello, realizamos nuevamente la selección booleana, en la cual vamos a seleccionar aquellos registros para los cuales el valor de event date sea inferior, menor que pd.toDatetime y la cadena 1950-0101, o sea, fechas más viejas en el tiempo, o la barra vertical df.eventDate mayor de today. En este caso, entonces, podemos obtener aquellos registros que no están en el rango de datos permitidos, los cuales son el registro 1 y el registro 5, que tienen fechas de 1912-23 y 2025-0703. En este caso, vamos a suponer que la corrección es imponiendo los límites máximos y mínimos. Para ello, entonces, utilizamos la propiedad log de pandas. Seleccionamos los registros para los cuales event date es menor de 1950-0101 y la columna event date. Y a esta columna le asignamos el valor de pandas en formato datetime correspondiente a 1950-0101. Para las fechas en el futuro, utilizamos nuevamente la propiedad log, aquellos registros para los cuales event date es mayor de today y la columna event date. A estos registros, en esta columna, le asignamos como fecha today, la cual ya hayamos convertido a formato pandas. Al imprimirlo, entonces vemos que ya no hay valores inválidos dentro de la columna y los tipos de las columnas son correctos. Entero 64 para event ID y datetime para event date. Otro problema que se puede presentar en la lectura de datos consiste en la presencia de valores inválidos dentro de las categorías o columnas categóricas. Supongamos en este caso que tenemos el archivo data.csv que contiene un ID y contiene otra columna con categorías, lo cual hemos llamado event type. El truco para poder determinar si hay valores inválidos dentro de esta columna consiste en crear una variable la cual almacena un conjunto de datos de Python, un set, el cual contiene los valores válidos. En este caso, vamos a suponer que los valores válidos son AA, AB, BA y BB. Cuando realizamos la lectura de pandas, pues se lee como un string, no hay ningún problema, pero para poder realizar la verificación de valores, lo que hacemos es imprimir aquellos valores que son inconsistentes. En este caso, entonces, vamos a utilizar el set, en este caso, los valores en la columna, respecto a los valores válidos. ¿Cómo así? Vamos a realizar la diferencia de conjuntos, es decir, aquellos valores que están en event type y que no aparecen dentro de los válidos. Como resultado, entonces, me va a aparecer que AA, AZ, ZB y ZZ son valores en la columna que no aparecen dentro de los valores válidos para los tipos que tenemos definidos para dicha columna. Noten que acá entonces hacemos la diferencia entre conjuntos y lo que se retorna como resultado de este cálculo es un conjunto como tal. Ahora entonces, yo podría también imprimir aquellos registros que contienen valores inválidos. Para ello tenemos acá
la variable que contiene los valores válidos, utilizamos la propiedad isIn, es decir, si el valor que aparece en la columna está en este set, en este iterable, que puede ser también una lista, nos devuelve verdadero, y con el not, el ampersand que tenemos acá, esta barbulilla, nos va a devolver el contrario, es decir, la negación. Entonces, ¿qué nos retorna? Aquellos registros donde la columna event type contiene valores que no aparecen en el set de valores correctos, es decir, el registro 1, 2, 4 y 5, que tienen como valores A, AZ, ZB y ZZ. ¿Qué posibilidades tenemos para la corrección? Pues hay tres básicas que son el borrado del registro, el reemplazo de la categoría por un valor válido o la inferencia de la categoría a partir de otros campos, el cual suele ser más complejo. Ahora, para realizar el borrado de registros inconsistentes, utilizamos la selección condicional, es decir, aquellos registros de F para los cuales event type esté en el conjunto de valores válidos, utilizando la palabra clave isIn. Y como resultado, entonces, imprimimos u obtenemos para el data frame aquellos registros que contienen únicamente valores válidos. En los data frames también podemos tener columnas que son de tipo string y que presentan valores como tal que no están correctamente unificados o que no hay consistencia. Este proceso lo podemos ejemplificar en el siguiente archivo data.csv, el cual contiene un person ID y una columna status. Noten que la columna status contiene el estatus marital de hombres o mujeres, male o female, y pueden ser divorciados, solteros. Bueno, no tenemos nada más. La dificultad que tenemos en estos strings es que aparecen algunos con palabras mayúsculas y minúsculas. Algunos tienen espacio en blanco, otros tienen guión bajo. En este caso es fácilmente visible el problema porque tenemos muy pocos registros, pero usualmente cuando tenemos una alta cantidad se vuelve complejo el chequeo. Ahora, ¿cómo podemos realizar la verificación? Este caso es más complejo que otros que hemos visto en estas lecciones y requiere una estrategia diferente. En este caso, entonces, vamos a leer el archivo con pandas readcsv, tal cual es lo usual, y vamos a realizar el conteo de valores de la columna de interés usando la propiedad value counts. Recordemos que esta función nos va a devolver un panda series donde la columna como tal o el panda series contiene el valor de veces que aparece un string y los índices del panda series son los strings como tal. Básicamente la estrategia consiste en ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor o realizar el ordenamiento de la columna status utilizando el orden alfabético, ya sea de A a la Z o de la Z a la A, para poder ubicar valores con problemas. En este caso, el value counts lo que hace es que nos imprime valores únicos como índice del panda series y el correspondiente conteo. Uno acá puede ver problemas, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, ¿cierto? Y puede entonces empezar a hacer correcciones poco a poco con el fin de ir identificando más problemas. Esa es básicamente la estrategia base. En este caso, entonces, el primer problema que tenemos son mayúsculas y minúsculas. Hacemos la conversión a minúsculas, asignamos la columna convertida a minúsculas a la misma columna y realizamos nuevamente el conteo con value counts. En este caso, entonces, aparecen los valores como tal. Aquí es más difícil ver los problemas porque ya todos están en minúsculas. No resalta visualmente la diferencia como teníamos en el caso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, aquí podríamos cambiar de estrategia. Ese cambio de estrategia corresponde a organizar la columna alfabéticamente, ya sea de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso, entonces, vemos que hay unas columnas divorce cercanas. Noten que eso nos coloca las palabras que arrancan por las mismas letras muy cercanas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos un divorced
con espacio en blanco y otros divorce con guión bajo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con este single female, que tiene tanto espacio en blanco como guión. En este caso, entonces, lo que hacemos es, en esa corrección que sigue, reemplazar el espacio en blanco por guión bajo, que es el caso más frecuente. Acá, como parámetro adicional, le decimos en este replace que no se usan expresiones regulares, que actualmente es uno de los cambios que tiene Pandas en el manejo de las funciones de string de los Panda series. Realizamos nuevamente el conteo y verificamos, y acá en el análisis visual vemos que no existen más problemas. Esta es una estrategia base que permite identificar casos cuando no son muchísimos los valores diferentes en las columnas como tal, cuando tenemos este tipo de strings. Existen otras situaciones en las cuales es más complejo realizar la unificación de los strings como tal. En este caso vamos a utilizar el siguiente archivo de ejemplo. Tenemos el data.csv, que contiene un identificador de registro y una columna llamada raw keyword. Esta contiene distintas palabras claves, una para cada registro, las cuales pueden o no estar repetidas en un registro u otro. El problema que tenemos acá es que las cadenas de texto difieren, por ejemplo, en el uso del gerundio, forecasting, el uso del singular, forecast, el uso del plural, forecast, y en el uso también de mayúsculas y minúsculas. Algunas también tienen la partícula of, por ejemplo, data analysis, analysis of data, que es otro problema que tenemos aquí, el cual también dificulta el proceso de unificación de las cadenas de texto. En esta lección particular voy a explicar un método que es más complejo, el cual consiste en crear un tesauro que permite el reemplazo o unificación de las cadenas de texto como tal a partir de los textos originales. Como primer paso, realizamos la lectura del data frame como tal, usando pandas read CSV, como es usual, y obtenemos entonces la columna de palabras en bruto u originales que no han sido procesadas. Como pueden observar, utilizando la función valueCounts, aparece el conteo de frecuencias de cada palabra clave. Y acá es mucho más claro, eso es un caso particular de impresión, fue simplemente un poquito al azar debido a las palabras que se utilizaron. Como podemos ver, las palabras como lo es el Neural Network en singular, plural y con la C mayúscula. Otro tanto aparecen para otras palabras claves. Ahora, ¿la estrategia en qué consiste? Básicamente vamos a crear una nueva columna llamada key, donde copiamos la palabra clave original. Para ello utilizamos la función assign de pandas, donde key, que es el nombre de la columna, es igual a df.rowKeywords, que es la columna de palabras originales sin ningún tipo de procesamiento. Como ya sabemos que tenemos un problema de mayúsculas y minúsculas, la primera transformación que realizamos es convertir todas las letras de la columna key al caso de minúsculas utilizando el nombre de la columna .str.lower. Para el resto del procesamiento necesitamos algunas transformaciones de minería de texto, y para ello, por simplicidad, vamos a instalar la librería TestBlob, que por defecto no viene instalada en muchos sistemas. Hacemos la instalación usando pip, como es usual, e importamos NLTK para poder garantizar que tenemos los siguientes datasets disponibles: Punt, WordNet y OMW 1.4. El objetivo del uso de TestBlob consiste en obtener la lematización de las palabras y la correcta división de las palabras de clave compuestas en las palabras individuales. Entonces, lo que vamos a hacer en la celda 8 es aplicar la lematización. Para ello, aplicamos a cada elemento, a cada fila de la columna, primero la conversión a TestBlob. Una vez esa palabra compuesta ha sido obtenida o ha sido transformada a un objeto TestBlob,
podemos obtener words que corresponden a las palabras. Words es una lista de strings donde cada string es una palabra individual de la palabra clave compuesta que tenemos en cada registro de la columna. Con el ciclo for iteramos sobre las palabras y para cada una de ellas obtenemos la lematización de tipo verbo. Esta lematización consiste en reducir a una palabra existente en el lenguaje original, inglés, español, etcétera, que exista y a la cual pueda ser reducida la palabra. Entonces, por ejemplo, forecast, forecasts en plural, forecasting, todos son reducidos a la partícula forecast mediante la lematización. Como resultado, obtenemos entonces una lista de strings con las palabras lematizadas, cada palabra individual. Noten que esta transformación completa es realizada mediante la aplicación de una función a partir de la función map de las columnas de pandas. Entonces tenemos acá la columna que es key.map y la definición de la función como tal. Ahora, para poder obtener palabras compuestas que correspondan a esa misma clave, utilizamos un truco de minería de texto. Este truco consiste en lo siguiente. Vamos a tomar cada lista de cada registro y vamos a ordenar las palabras utilizando sort. Esto nos genera una lista en la cual las tres palabras, en este caso que tengo acá subrayadas, quedarán en orden alfabético. Seguidamente las unimos con join utilizando espacio en blanco. Y finalmente entonces las ordenamos para efectos de impresión por esta clave. Aquí entonces podemos ver las claves y las palabras originales que tenemos en el dataset como tal. Seguidamente entonces vamos a realizar unas transformaciones para corregir ciertos problemas. Por ejemplo, el uso de la partícula of. La tenemos acá y la tenemos acá en esta parte superior como tal. Noten que aquí tenemos dos casos diferentes para un mismo palabra clave como tal. Tenemos Analysis of Data, donde el of no nos da valor, y Data Analysis, que es la otra que tenemos por acá abajo. Sí, aquí está. Entonces, en ese punto como tal, esas dos palabras originales deben ser reducidas a una misma palabra clave. En ese caso, entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la partícula of por la cadena en blanco. Acá entonces utilizamos expresiones regulares para garantizar que no vamos a reemplazar todos los of si son parte de una palabra, sino cuando es una palabra independiente. Para ello, lo que vamos a realizar acá es decirle que en la expresión regular tenemos el B, que es el boundary de la frase, que puede ser un espacio en blanco, un tabulador, el inicio de la frase, el inicio de la palabra, la partícula of y nuevamente un boundary que también podría ser el final de la palabra. Ese lo reemplazamos por la cadena vacía y le decimos que estamos utilizando una expresión regular. También tenemos otro problema que es el uso de la palabra convolution y convolucional, las cuales deberían ser reducidas a la misma palabra clave. En este caso entonces vamos a definir que convolution va a ser llevada o transformada a la palabra convolutional, que es el nombre tradicional de este tipo de red neuronal. Aquí tenemos Convolution Neural Network, realmente es Convolutional Neural Network, y por tanto estas las reemplazamos por la parte de abajo. Finalmente tenemos otro problema de sinónimos en los cuales tenemos prediction y forecast, los cuales para este caso tienen el mismo significado. Entonces vamos a reducir todos los prediction por forecast. Para eso entonces hacemos el reemplazo utilizando replace de las funciones de string del panda series o columnas del data frame. Una vez realizamos los reemplazos, obtenemos entonces las siguientes cadenas como palabras claves que nos permiten unificar las palabras claves en original o palabras claves en bruto que tenemos acá. Ahora, dado que hemos hecho unos reemplazos,
vamos a tomar las palabras, nuevamente esa cadena de texto que tenemos acá, por ejemplo, Convolutional Neural Network, vamos a partirla en palabras, las ordenamos y aplicamos nuevamente el str.join, porque al eliminar el of o cambiar convolutional y convolución, no generan nuevas cadenas que podrían quedar en orden diferente. Cuando realizamos este proceso, noten que ya tenemos Analysis of Data unificado por Analysis Data y Data Analysis unificado también por Analysis Data. En este caso, estas dos palabras tienen la misma clave y son equivalentes. Eso mismo podemos decir por este grupo de palabras claves. Aquí tenemos la palabra clave original y esta es la clave que las unifica, y lo mismo en esta parte de acá. Ahora entonces nos falta realizar la transformación de palabras clave similares por una única palabra clave, unificándolas por esta clave que hemos creado. Para ello entonces vamos a crear una nueva variable llamada keywords, la cual contiene un group by sobre la columna key, esta que tenemos acá, indicando que no se utilizará la clave como índice y que agregaremos la columna original utilizando la función list. Como resultado, obtenemos un data frame que tiene como columna key, esta que tenemos acá, y la lista de palabras claves que unifica. Entonces, esto quiere decir que estas palabras claves son todas la misma, todas las que aparecen acá son también la misma, y todas las que aparecen acá son también la misma. Lo que nos queda faltando es realizar la transformación donde esta columna es reemplazada por valores únicos como tal que unifiquen la cadena. Para ello vamos a crear un diccionario. Noten que acá tenemos Data Analysis como clave, Data Analysis como resultado, Analysis of Data, cambiándose por Data Analysis, Convolutional Neural Network por Convolutional Neural Network y así sucesivamente. El truco está en hacer un comprehension que recorre los componentes de esta columna. Este primer for se le permite seleccionar la lista. Este que tenemos acá es la lista. Y por cada componente de la lista, el segundo ciclo for nos va a colocar la palabra como clave y la primera palabra clave como contenido, generando este resultado. Seguidamente entonces creamos una columna llamada Clean Keyword que corresponde a aplicar a la columna original de palabras claves un map, una función o un mapping que es el diccionario que hemos acabado de crear. Como resultado entonces obtenemos que la palabra clave limpiada es esta y que la palabra clave original es esta. Y así logramos entonces obtener una unificación de strings para cadenas que difieren en el plural singular o en partículas como el of, el for y otras que pueden aparecer también usualmente en este tipo de problemas. Esta entonces es la unificación utilizando técnicas avanzadas de la parte de análisis de texto. Otra situación que suele presentarse en la lectura y limpieza de datos con pandas es la necesidad de convertir rangos numéricos, valores numéricos, a categorías que especifican un rango. Para ejemplificar el proceso tenemos un archivo llamado data.csv que contiene una columna salario, la cual contiene valores enteros arbitrarios. El objetivo es dividir o transformar cada valor en el equivalente a una categoría dada por un rango específico. En este caso entonces necesitamos utilizar la función cut de pandas, la cual recibe la columna que va a ser transformada, los puntos de corte o fronteras entre los rangos que estamos utilizando y los nombres de los rangos. Los bins o puntos de corte van a ser entonces los valores de 0, 20, 40, 60, 80 e infinito. Esto es entonces, el primer rango abarcará valores entre 0 y 20, el segundo entre 20 y 40, el siguiente entre 46 y 60 y así sucesivamente. Los nombres de cada rango son especificados como una lista de strings. Nuestro primer rango será entonces el salario entre 0 y 19, el siguiente entre 20 y 39
el que sigue entre 40 y 59, el siguiente entre 60 y 79, noten aquí los bordes, y el final 80 o más, que va entre este 80 y el valor de NumPy especificado como infinito. Para hacer propiamente la conversión, leemos el archivo y procedemos a aplicar la función cut. Esta función como tal utiliza el salario, los cortes o puntos de corte entre categorías y las etiquetas y devuelve la correspondiente categoría para cada valor que obtengamos en esa columna. Este valor es asignado a una nueva columna llamada group. Como resultado, entonces obtenemos el salario original y el rango al que pertenece de acuerdo con las categorías que definimos en la transformación. Otro proceso que se suele presentar dentro de la lectura de datos y corrección es la conversión de cadenas de strings a categorías. Noten que acá, y en forma diferente cuando tenemos valores numéricos para los cuales uno podría definir rangos, aquí tenemos únicamente strings como tal y no es posible asignar ningún tipo de categoría por el parecido de las cadenas de texto ni otro tipo de similitudes que puedan encontrarse. En este caso en particular, en nuestro archivo data.csv tenemos la columna vehículo que contiene distintos vehículos de la concesionaria del fabricante Chevrolet como tal. Estos vehículos deben ser convertidos a las categorías correspondientes que pueden aparecer, como son por ejemplo las subs o los carros pequeños o compactos y otras que podrían aparecer también. Para ello entonces vamos a leer el archivo y vamos a crear un mapping a través de un diccionario donde tenemos los nombres de los vehículos como clave y la correspondiente categoría a la que pertenece cada uno. Para hacer la conversión aplicamos la función replace a la columna vehículo. Esta función replace va a recibir el mapping, el cual es este diccionario que tenemos acá. En este caso, noten que no necesito crear una función lambda ni aplicar la función map. Puedo aplicar directamente replace. Entonces, en este caso, cuando tenemos un mapping, replace va a tomar el valor actual de cada registro y va a buscarlo como clave en el diccionario, obteniendo como resultado el valor equivalente al valor del diccionario para cada clave. En este caso, entonces, asignamos a la columna categoría los vehículos reemplazados por el mapping correspondiente. Así entonces obtenemos el vehículo en una columna y su correspondiente categoría en la segunda. Y esta es la forma de realizar entonces el procedimiento de reemplazo. Otra revisión que debe realizarse en la lectura de archivos con pandas es la verificación de registros duplicados. Es decir, deseamos encontrar registros duplicados para que sean eliminados y tengamos un data frame que tenga valores únicos. En este caso tenemos dos posibilidades. Puede aparecer un registro completo duplicado o pueden aparecer algunos campos duplicados con otros campos que contienen valores diferentes al registro original. El primer caso simplemente tenemos una copia completa del registro, mientras que en el segundo pueden aparecer registros idénticos excepto por campos adicionales. Por ejemplo, podría aparecer como usuario Juan David Velázquez en dos registros y aparecer el número de teléfono diferente en ambos registros como tal, lo que posiblemente podría ser un registro diferente o único dependiendo el tipo de problema. Las soluciones que tenemos en este caso puede ser el borrado de los registros completamente duplicados o la agregación de los registros duplicados en un solo registro que unifique todos los valores de todos los campos. Para simplificar el proceso vamos a tener acá un archivo que contiene las columnas Client ID, un nombre, un teléfono, un phone y un Company ID como tal. El objetivo es determinar cuáles registros están duplicados en la base de datos. Al realizar la lectura con pandas utilizando readCSV e imprimiendo el data frame y los tipos, obtenemos este data frame como tal que vemos en pantalla, más los siguientes tipos de datos. De acá podemos observar que no hay problemas de lectura y que podemos pasar a hacer la revisión
de registros duplicados como tal. En este caso, la primera función que nos interesa es duplicated. Esta función duplicated retorna un valor booleano falso o verdadero que indica si el registro está duplicado o no. En este caso en particular, el registro 10, 11 y 14 aparecen duplicados, es decir, sus valores ya aparecen en alguna parte del data frame en la cual el valor es falso. Para poder visualizar los registros como tal, yo puedo utilizar la selección booleana. En este caso, voy a llamar el data frame df con la función duplicated keep first, es decir, mantenga los primeros registros como no duplicados y retórneme los duplicados como tal. Aquí tenemos entonces el número de registro, la identificación del cliente, los nombres y los valores del teléfono y la compañía. Noten, por ejemplo, que el registro está completamente duplicado para 11 y 14, es decir, aparece por lo menos 3 veces, ¿cierto? Aparece 3 veces, mientras que el 10 aparece 2 veces, una que aparece no duplicada, más esta nueva aparición con el 10. Si la misma función es llamada con keep igual a last, nos van a aparecer los primeros registros del data frame, manteniendo como no duplicados los que aparecen en la parte final, que son los que tenemos arriba. Aquí vemos entonces los casos duplicados. Ahora, yo también podría realizar la búsqueda de registros duplicados únicamente por un subconjunto de las columnas del data frame. En este caso, yo especifico en el parámetro subset aquellas columnas que deseo que sean verificadas. Estas las paso como una lista de strings. En este caso, o para el ejemplo, client ID y name, y le decimos que los últimos registros son los que aparecerán como duplicados. Encontramos entonces que estos registros están duplicados con base en la columna name y client ID. Vemos, por ejemplo, que aquí está Corinne en el 4. Aquí está Corinne otra vez como client ID 4, registro 3, registro 11 y mismo número de teléfono y mismo company ID. Aquí tenemos el mismo caso, pero le decimos que no mantenga los registros que están duplicados y nos aparece este listado donde están todas las apariciones. Acá, para poder identificar los duplicados, estamos aplicando adicionalmente la función sortValues sobre los campos client ID y name. Aquí vemos entonces este Gaben tiene distintos números de teléfono, mismos valores para client ID y name, diferente company ID. Corinne con 3 registros, todos idénticos en número de teléfono y en company ID. Nuestro amigo Ramón, números de teléfono distintos, company diferente, y nuestro amigo Nails, que tiene mismo valor para el teléfono y mismo valor para el company ID. Una vez he analizado los registros duplicados y he tomado decisiones sobre qué puedo hacer con ellos, podría decidir, por ejemplo, su borrado. El borrado puede aplicarse de 2 maneras. Una es mediante la selección booleana. Con este duplicated, este me devolverá los duplicados y yo podría decirle que me seleccione los no duplicados para que me vuelva aquellos que son únicos y quedarme con estos, o aplicando la función drop duplicates, que es lo normal. Drop duplicates usualmente devuelve una copia del data frame con los registros sin duplicar. Pero el comando o la opción inPlace, el parámetro de la función inPlace, hace que el data frame pueda ser duplicado, puede ser borrado directamente in situ, es decir, en memoria, y permite el borrado directo como tal. Entonces noten acá que en este caso df ya no contiene registros duplicados como tal. Podemos verificarlo porque ya no tenemos el consecutivo en el número del registro. Este entonces es el proceso para poder manipular registros duplicados en pandas. En ocasiones es necesario realizar la corrección del formato de cadenas de texto. Este se puede presentar porque tenemos errores de digitación, cumplimiento o la falta de cumplimiento con un patrón, por ejemplo en los emails, teléfonos, direcciones, no se cumple con una longitud mínima o hay errores tipográficos como tal.
En este caso particular vamos a hablar de los errores de formateo en el cual una cadena de texto no cumple con un formato preestablecido. Para este caso vamos a analizar el caso en el cual tenemos unos números telefónicos los cuales deben aparecer con la cadena 001 y una cantidad preestablecida de dígitos como tal. La cadena de prueba utilizada corresponde a los valores que aparecen en los registros del siguiente archivo llamado data.csv. Aquí lo tenemos. Hacemos la lectura con pandas y vamos a imprimir el data frame ordenado por el número telefónico y el data frame ordenado por la longitud de caracteres del número telefónico. Estas tres posibilidades nos dan distintos tipos de opciones de visualización, permiten que el usuario pueda ver mejor los patrones que hay y le da mucha información de cómo hacer la corrección. Noten acá que en la primera opción, que es el data frame tal cual como está, es muy complejo encontrar patrones similares porque esos aparecen dispersos a través de los registros. En el segundo caso que tenemos el ordenamiento alfabético, también resulta difícil dado que aparecen los valores numéricos, por ejemplo el símbolo más seguido, pero no aparece ningún otro tipo de patrón. En este caso final, donde está organizado por la longitud de la cadena de texto, hay algunos patrones más visibles como tal. Listo. ¿Qué prefiero yo? En mi caso particular, para este problema, me parece que es mucho más sencillo realizar la unificación por la longitud de la cadena de texto, para que aquellos que tengan la misma longitud siempre aparezcan juntos y yo pueda visualizar mucho más fácil el patrón como tal. La primera inspección visual revela que aparecen unos símbolos de suma, que es un tipo de formato típico en la parte de números telefónicos en Estados Unidos, el cual no aparece en el formato original especificado que arranca con el 001. En este caso voy a utilizar la función replace para eliminar los símbolos de suma, el símbolo más, diciéndole que me reemplace el símbolo de suma por la cadena vacía. Y nuevamente imprimo el data frame resultante ordenándolo por la longitud del número telefónico. Como resultado obtengo estos números telefónicos. Lo primero que puedo ver es que muchos de ellos carecen de el 001, ¿cierto? Sin embargo, es posible pensar en la corrección porque al analizar los últimos tres registros vemos que el último sí tiene el patrón, aunque tiene unos guiones adicionales, y que para los penúltimo y antepenúltimo tenemos el 1, pero nos faltan los ceros iniciales. Lo mismo podemos ver en esta parte. Entonces yo podría especificar como tal una corrección que agregue los ceros a ciertos patrones particulares. Para ello voy a utilizar la siguiente función lambda. Esta función le suma la cadena 00 al número original. Aquí tenemos entonces el pegado de la cadena. Si la cadena empieza por un 1, seguido de espacio en blanco, el punto o guión. O sea, espacio en blanco, punto o guión como tal. Nos especifica estos. Si no aparece, se devuelve la cadena original como tal. Y imprimimos nuevamente el data frame ordenado por la longitud. Entonces tenemos esta parte de acá y cuando hacemos el reemplazo obtenemos esta, que es mucho más clara. Vemos un patrón mucho más parecido al que estamos buscando como tal en estos dígitos. Aquí entonces podríamos hacer un reemplazo que es el siguiente. Noten que solamente en este registro los bloques de números aparecen separados por un punto. Yo podría reemplazar este punto por un guión y obtendría una cadena de texto que es similar a las que están arriba. Entonces hacemos un replace del punto por el guión y obtenemos estos que tenemos acá. Al analizar la cadena o las cadenas que tenemos en bloque, vemos entonces que aparecen muchos separadores que son el espacio en blanco, los cuales para unificar bloques de texto y encontrar patrones comunes, podría ser más apropiado reemplazarlos por el guión, dado que este aparece muchísimo en los strings. Noten que el guión no estamos diciendo que aparezca en la cadena final,
pero sí me permite detectar a mí mucho más fácil cadenas similares para hacer procesamiento de texto. En este caso, entonces, reemplazamos el espacio en blanco por el guión y obtenemos esta cadena que tenemos acá. Noten que aparecen dos bloques claramente distinguibles. Este primero y este que tenemos acá con los guiones. La diferencia que hay más importante en estos, inclusive estos, es que tenemos unos paréntesis izquierdos y derechos que están en la cadena de texto, pero que no pertenecen al patrón final. Entonces yo podría eliminarlos, es decir, quisiera quitarlos de acá y de estos dos que tenemos en la parte inferior. Vaya entonces, aplicamos nuevamente replace y le decimos que nos reemplace el paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho por la cadena vacía. Obtenemos entonces este resultado. Ahora, acá, cuando miramos, por ejemplo, estos registros y estos, podemos ver fácilmente que lo que nos falta es el 001 con el guión. Listo. Entonces, ¿qué patrones vamos a utilizar para realizar el reemplazo? Queremos agregar la cadena 001 guión a aquellas cadenas de todo este bloque que cumplan con lo siguiente. Inicien por 3 dígitos, esos 3 que tenemos acá, un guión, el guión que aparece acá, otros 3 dígitos, otro guión y 4 dígitos. Todas las que cumplan con esta cadena, se les sumará el 001. Y si no cumplen con esta cadena, simplemente se deja la cadena que se tiene por defecto. Al aplicar la transformación, nos queda esta. Observemos entonces el segundo registro de la tabla anterior. Tenemos este que es 3 dígitos, un guión, los 7 dígitos. En este nos falta el 001. Hacemos un reemplazo, aplicamos la función para reemplazar en la cadena agregándole el 001 guión inicial cuando tenemos 3 dígitos, un guión y 7 dígitos. Obtenemos ya esta. Aquí ya tenemos 3 números similares. Tenemos este bloque también de números similares y vemos que la diferencia son los guiones. Vemos entonces que también hay otro caso que es este, el cual podría ser 001 guión, el 0 seguido del resto de dígitos. Posiblemente el 0 al inicio se elimine en algunos sistemas que intentan almacenar el número como si fuese un entero y después se completa. De ceros al lado izquierdo de la cadena, si es reemplazada por un entero, son eliminados y por tanto no aparecen y por eso es factible realizar el reemplazo. Entonces vamos a agregar el 001-0 a las cadenas que tengan 2 dígitos, esta que tenemos acá, un guión con 3 dígitos, este que tenemos acá, y un guión con 4 dígitos, que es la parte final. Al realizar el reemplazo, obtenemos el siguiente bloque, donde ya vemos entonces mucho más unificados los números telefónicos, aunque todavía no hemos llegado a nuestra versión final. Ya que el guión no aparece en el formato final que nos están pidiendo, realizamos el reemplazo del guión por espacio en blanco para aquellas cadenas que tienen 001 guión al final, 3 dígitos, guión, 3 dígitos, guión, 4 dígitos, es decir, todas estas. Y un nuevo reemplazo para aquellas cadenas que tienen 001, 3 dígitos, guión, 7 dígitos, estas de acá. Estas. Al realizar el reemplazo obtenemos estos valores y vemos entonces que hemos corregido la mayor parte, excepto el primer valor, que es un número que no podemos reconstruir, a menos que fuese 001, 000, 00, 38, 728. Pero parece que es improbable y posiblemente una mejor decisión sea reemplazarlo por NaN. Entonces, en este caso vamos a aplicar una función la cual reemplaza por NaN, np.nan, aquellos valores en la columna que no tienen una longitud de 13 dígitos. Aquí entonces obtenemos este resultado
Y esa sería nuestra columna unificada de acuerdo al formato dado para los números de teléfono. En la limpieza de datos usando pandas también es posible utilizar funciones de corrección de texto basadas en la similitud. En este caso vamos a utilizar FusyWusy y Python Levenstein. ¿Cómo opera la similitud de textos? Básicamente de FusyWusy vamos a utilizar la función fus y process. En este caso vamos a medir la diferencia que hay entre dos palabras o dos cadenas de texto como tal. Hola mundo con ella misma, hola mundo con H minúscula, hola mundo con H mayúscula, hola mundo contra hola mundo con H y M mayúsculas y hola mundo contra hola mundo y el símbolo de admiración que tenemos al final. El radio que nos devuelve esta función es un valor que indica la similitud de las cadenas, donde el 100 indica el match perfecto. En este caso noten que la similitud es 100, o sea, son idénticas, independiente del uso de mayúsculas y minúsculas y el uso del símbolo de admiración que tenemos acá al final. Aquí tenemos otro caso de comparación, tenemos hola mundo con admiración, hola mundo sin admiración, hola mundo en el segundo caso sin admiración versus hola mundo con admiración y H en minúsculas. Y variaciones de hola mundo aumentando la cantidad de letras O al final. Finalmente tenemos hola mundo contra hola y hola contra hola mundo. El valor como tal de los que nos están reportando las funciones nos indican el grado de similitud. En este caso tenemos 100% indicando que son iguales, 95 cuando tenemos una sola O adicional, 91 para dos O's, 87 para tres O's, 90 cuando falta la palabra mundo y 90. Noten que en este caso son iguales y no importa la palabra en qué argumento va. Esta función nos permite identificar aquellas palabras que son muy similares y que difieren solamente en un par de letras. Esto podría ser indicativo, por ejemplo, de un error de digitación donde se cambia una letra por otra. Ahora, en el caso de pandas, nosotros tenemos un panda series con cadenas de texto. Y tenemos una cadena base, en este caso hola mundo, la cual queremos comparar contra todos los posibles valores que tenemos acá en el panda series. Para ello utilizamos la función strat, la cual recibe el string base de comparación, nuestro hola mundo, y el array o panda series u otra estructura contra la cual se hace la comparación. En este caso entonces nos va a devolver una lista de tuplas donde aparece el elemento original en la serie o lista, la similitud contra la cadena que estoy utilizando y un índice de posición 0, 1, 2 y 3. Aquí tenemos entonces que hola mundo contra hola mundo es 100, hola mundo contra mundo es 90, hola mundo contra hola también es 90 y hola mundo contra hola mundo cruel con admiración es también 90. Esto entonces nos permite obtener el índice de similitud, que es el valor que requerimos para poder identificar cadenas que son similares. Viene entonces la pregunta, ¿cómo utilizamos esto para la limpieza de datos? Supongamos que tenemos un data frame que tiene una única columna que es ciudad y tenemos acá strings para 3 ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá y Cali. Noten que tenemos acá Medellín y con tilde, Medellín sin la primera E, Medellín con minúscula. Son cadenas distintas. Bogotá mayúscula, Bogotá minúscula, Bogoté, un error de digitación, Cali con mayúscula, Cali todas con minúscula y Cali todas en mayúsculas. Y deseamos entonces, a partir de este dataset, realizar la correspondiente corrección de la columna. Tenemos entonces la lectura con pandas, aquí no hay nada que decir. Y vamos a suponer que yo tengo los nombres válidos. Yo sé
cómo se tiene que escribir correctamente cada ciudad. Entonces tengo un array de nombres válidos, Medellín, Bogotá, Cali, todas con letra inicial en mayúsculas. Tenemos una copia de la columna ciudad que tiene aquí el guión bajo en la parte final y un valor mínimo a partir del cual consideramos que las dos cadenas son similares. En este caso lo vamos a fijar en 80, pero uno podría realizar un proceso de tanteo para mirar cuál valor le resulta adecuado para realizar la comparación. Ahora, ¿cómo es el proceso de unificación de cadenas de texto a partir de nombres válidos? El proceso consiste en realizar un ciclo foranidado. En la primera parte vamos a recorrer todos los nombres válidos. Seguidamente comparamos un nombre válido contra todos los valores en las columnas. Este potential match nos va a devolver precisamente este string de tuplas que tenemos arriba, donde está la cadena que está en el array y el índice como tal. Esos son los que nos interesan. Entonces, vamos a recorrer la tupla y vamos a obtener el índice que aparece en la posición 1, el 100, el 90, el 95 y el 87, que nos dice si las cadenas son parecidas o no. Si se cumple que la similitud es superior al valor mínimo que he colocado, vamos a seleccionar todos los registros que aparezcan con este match 0, potencial match 0, es decir, el valor original que aparece en el match 0, la columna ciudad guión que es la que estamos corrigiendo y vamos a reemplazarla por el valor válido, el nombre válido de la ciudad como tal. Noten que acá, en potential match, que es el que estamos recorriendo acá arriba, vamos a tomar los valores de Medellín, Bogotá, Bogoté, Medellín, Cali, Cali, Cali. ¿De dónde los saco? Son esos que aparecen acá, estos aparecerán también aquí de primeros. Yo sé cuál selecciono y por cuál lo corrijo si se cumple con la similitud mínima. De esta forma, entonces, con ese ciclo foranidado, reemplazamos todos aquellos valores que sean similares, muy similares, al valor válido que yo conozco y que puede encontrar, por ejemplo, una diferencia de una o dos letras, o una mayúscula y una minúscula. De esta forma, entonces, al imprimir mi data frame, obtenemos ya una columna ciudad-bajo que contiene todos los nombres corregidos. Ese entonces es el proceso cuando hacemos corrección basada en similitud de cadenas, posiblemente cuando tenemos errores de ortografía. En el manejo de fechas es muy común que tengamos que realizar la unificación del formato de las fechas como tal. Para ejemplificar el proceso, vamos a tener un archivo data.csv donde tenemos una columna birthday, la cual contiene distintos formatos de fecha. Noten que todos son para el mismo día y tenemos opciones como por ejemplo día, mes, año, únicamente con 2 dígitos, día, mes, año con 4 dígitos, día, mes, año con 4 dígitos para el año, separados por el la, separados por guión e inclusive texto entre comillas como tal indicando mes, día, coma, año. Cuando hacemos la lectura como tal con pandas, vemos entonces que esta columna es leída como si fuese un string, es de formato tipo objeto y contiene, realmente son los strings que representan las fechas. Sin embargo, esto a mí no me sirve para poder realizar operaciones sobre fechas como por ejemplo cantidad de días entre dos fechas, obtención del mes, obtención del día, obtención del año, obtención del día de la semana, etc. En este caso entonces yo voy a hacer la transformación de esta columna birthday a una columna que tenga propiedad de fecha como tal. Para ello entonces voy a utilizar la función pandas toDateTime, la cual recibe la columna que voy a transformar, ese df_birthday que tenemos acá, y unos parámetros que me indican cómo procede. En este caso le estoy diciendo que me infiera el formato a partir de los datos como tal, que el primer dato no es el día,
y que cuando se presenten errores utilice ignore, es decir, retorne el valor que se leyó cuando este contiene un error. También podemos decirle que genere una excepción o que lo convierta en nulo si no es posible interpretarlo como una fecha válida. Cuando ejecutamos la función y la asignamos a esta columna del data frame, aparece un mensaje de warning. Listo, este mensaje ¿qué dice? Se está leyendo el formato utilizando día a día, mes, año, año, o sea, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año, cuando el day first es false. Sin embargo, esto podría llevar a datos inconsistentes dado que él está infiriendo el formato directamente. Es decir, yo debería indicarle cuál es el formato para mis fechas. En este caso, entonces, aunque tenemos el warning, la función opera correctamente y me devuelve la representación año, mes, día con guiones correctamente para todos los valores, que es lo que tenemos representado aquí en esta columna. Noten que es bastante potente y es capaz de trabajar en cada string individual y hacer la correspondiente transformación. Para corregir el warning, lo que voy a hacer es que le voy a indicar que cuando tengamos formato que pueda ser interpretado, utilice año, mes, día. Año con 4 dígitos utilizando porcentaje Y mayúscula, mes con 2 dígitos con porcentaje M y día en dígitos con porcentaje D, y que ignore los errores. Como resultado tenemos otra vez nuestro data frame correctamente leído, la fecha correctamente leída, pero sin ningún warning. Ahora, es posible que yo requiera cambiar el formato, como por ejemplo llevarlo a día, mes, año, cambiando el separador. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es una asignación a la misma columna. Voy a decir df.birthday es igual a df.birthday, y aquí viene el punto interesante. Las funciones de fecha y hora se acceden con la componente .dt. Entonces, .dt, string format time, y le decimos que mi formato va a ser ya es porcentaje día, guión porcentaje mes, porcentaje año con 4 dígitos. Y obtenemos el data frame con esta nueva representación. Y así entonces hemos logrado modificar la columna. Acá vale la pena aclarar que si yo tengo el dt punto, podría, por ejemplo, obtener únicamente el año o el mes modificando los correspondientes valores acá que tenemos en el formato. Una pregunta que suele suceder en este punto es cómo debe organizarse el código para que sea mantenible y reutilizable como tal. Esto teniendo en cuenta que nosotros, cuando escribimos el código, posiblemente no seremos el que le dé mantenimiento ni el que lo use ni la persona que lo use frecuentemente. En ese sentido, entonces debemos garantizar que el código sea suficientemente claro para que un tercero pueda hacerle mantenimiento y pueda modificar el código cuando sea necesario para adicionar nuevos procesos de limpieza o corregir algún tipo de falla que se presente. Para ejemplificar el proceso, vamos a utilizar el archivo data.csv que contiene las columnas order ID, price y percentage. La columna order ID es un consecutivo de enteros, price es un valor numérico entero con el símbolo de pesos al final y percentage es un valor en punto flotante con símbolo de porcentaje. Ahora, ¿cómo se estructura el código? Vamos a aplicar el principio de responsabilidad única. En este caso, cada función es responsable de una y solo una tarea. Entonces, el programa está dividido en funciones y ahora un orquestador, el cual se encarga o es responsable únicamente de llamarlas. Entonces, o yo ejecuto cómputos, ¿cierto? Que es la función como tal, o llamo funciones. Entonces, tenemos claramente los bloques de código y al final simplemente tenemos un código adicional que imprime el data frame y los tipos de datos de las columnas. Ahora entonces, aplicando ese principio de responsabilidad única, yo tendré una función que es responsable únicamente de la carga de datos y recibe el nombre de archivo. Carga la data y retorna el data frame como tal. Por cada columna tendré una función de limpieza. Cada función tendrá el nombre clean,
nombre de columna guión bajo column. Entonces tendré un clean price column y un clean percentage column. Ahora, puede ser que haya columnas que yo no les haga nada. No importa. Usted simplemente va a colocar df igual a dfcopy, return df, y va a dejar el espacio para que si en algún momento hay que agregar código de limpieza, ya se sepa dónde se inserta. Esto facilita completamente el proceso de limpieza como tal. El orquestador carga la data y llama en secuencia la limpieza de las distintas columnas. Entonces, este esqueleto lo que hace es pasar la información de una función a otra desde la lectura y devolver el data frame transformado. Hasta aquí no estamos haciendo el proceso de limpieza. Ahora, ya que tengo el esqueleto, ¿cómo procedo? Para ello, entonces, analizo la primera columna, price, y me doy cuenta que mi problema es que tengo entonces el símbolo de pesos y que la columna está siendo leída incorrectamente. Aquí tenemos el data frame, los tipos de las columnas, y la solución es eliminar el símbolo de pesos y convertir la columna entero. Entonces vengo, agrego el código que limpia la columna y retorno el data frame modificado. La columna porcentaje continúa igual, no tiene ningún cambio. Obtenemos nuevamente nuestro data frame y aparece entonces la columna como tal con sus distintos problemas. Esta ya aparece bien, miro porcentaje y hago la correspondiente corrección. Agrego mi código a la columna porcentaje, imprimo y verifico entonces la lectura si fue correcta. En este caso entonces ya terminé porque ya limpié las columnas y el proceso está listo. Entonces esta estructura que estamos viendo en pantalla precisamente es la que permite que yo pueda modificar rápidamente mi código, hacerle mantenimiento y que pueda ser inclusive modificado por un tercero. Esta es básicamente la estructura a la cual deberíamos utilizar o básicamente a la que deberíamos apegarnos.